Referirnos a la didáctica es referirnos a un proceso de incipiente formación educativa con mucha estructura. Yo quiero empezar con algunos datos importantes sobre lo que es la metodología y la didáctica. A ver, imaginémonos, el 65% de los problemas en formación son producto del mal manejo de dispositivos y herramientas en aula. Es impresionante, el 45% de los métodos en todo el sistema educativo público-privado en Bolivia no se entienden cómo son utilizados los métodos y técnicas. Lo que sí estamos seguros es que el 100% del éxito de la asignatura es la actitud que tiene el docente, como también el buen manejo que tiene de los instrumentos. Y algo que preocupa, que el 80% de los informes académicos no inciden en el proceso consecutivo en el estudiante. ¿Cuánto tenemos que atribuir esto? ¿Y cuánto tenemos que atribuir esto? Precisamente a la didáctica. Un dato sorprendente: Bolivia con 11 universidades públicas y además con 30 universidades privadas. El conglomerado de las universidades nos están diciendo, ¿no? Datos frescos, 2016, el 73% de los problemas en educación es producto de una mala praxis didáctica. Tan solo el 23% o el 27% son los que realmente no cuentan con problemas y salen como felices profesionales. Las consecuencias de este 73%, actitud, motivación y satisfacción y expectativa y mal manejo de instrumentos en aula, algo que siempre preocupa, ¿no? Entonces vamos a hablar básicamente de lo que es la didáctica desde un punto de vista metodológico, que es lo que nos interesa en este módulo. Bueno, entonces empezaremos a entender algunas premisas que son muy importantes. Al hablar de la didáctica, estamos hablando prácticamente de que tiene que tener un alto nivel de planificación y organización. Por otro lado, tiene que tener alto grado científico, es decir, que se tiene que comprobar todo proceso didáctico. Por otro lado, tiene alta incidencia psicopedagógica. Y por último, no nos olvidemos que la competencia docente y la experiencia del ejercicio docente cuenta. Ese es un rótulo grande de lo que podemos entender de lo que es la didáctica. Voy a hacer un proceso deductivo antes de entrar al mismo concepto. ¿Cuáles son los desafíos de nuestra universidad? De todo tipo de universidad. Primero, tienen que estar conectados con el contexto. Toda universidad, público-privada de nuestro medio. Su proceso tiene que tener un carácter eficiente. Y por otro lado, es responsable de los resultados que genere con el estudiante para cuando ella sea profesional. Esas son las realidades que debe estar cumpliendo toda universidad. La pregunta es, ¿qué tanto la didáctica debe cumplir con estos propósitos macros que toda universidad debe tener? Enfoques y últimos paradigmas. Debemos pasar de la práctica a la praxis. La didáctica tiene que ir 2 pasos más adelante de lo que en teoría se entiende. Hay que particularizar y no simplemente segmentar sectores y estudiantes. Y por último, la singularidad, que es hablar de la inventiva, son los 3 elementos que como paradigmas deben entenderse a la didáctica. Bien, ¿cuál es el desafío que está buscando la universidad? ¿Cuál es el rol que debe cumplir toda universidad? El rol básico que debe cumplir la universidad ante la sociedad es precisamente el encargo social, dar respuesta a mejorar la calidad de vida. Y aquí entro ya en materia. Para entrar a hablar de la didáctica, prácticamente vamos a hablar un poco de la pedagogía. La pedagogía es la formación integral que recibe un estudiante. Y entonces la didáctica se constituye en el arte de saber enseñar y aprender. Es el dominio que se tiene que dar en aula. Y viene acompañado actitud y viene acompañado metodología. Pero queridos amigos, no solamente es la didáctica con todos los instrumentos. Incorporamos un tema muy importante que es la neurociencia en aula. ¿Y qué es la neurociencia? ¿Por qué nos sirve? ¿En qué nos sirve la neurociencia en aula? Básico. Es el estudio y es la ciencia que nos permite conocer cómo es el ejercicio mental del estudiante. Porque en realidad, cuando tú tienes que enseñar en aula, no enseñas a un estudiante, enseñas al cerebro del estudiante. Y la neurociencia te define cómo tiene que captarse el cerebro. Por eso es que las cosas tienen que ir básicos. ¿Ustedes recuerdan cómo era el 11 de septiembre?
¿Se acuerdan ustedes qué hicieron esa mañana del 9 de la, del 9 de la mañana del 11 de septiembre, cuando precisamente ocurrió el acto terrorista, cuando habíamos pensado que primero era un accidente y luego nos habíamos dado cuenta de que era un acto terrorista? Han pasado tantos años y todos se acuerdan como si fuera la anterior semana. Pero si les preguntase qué han hecho ustedes el 9 de septiembre de ese mismo año, ni idea. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere algo impactante, algo fácil y algo práctico. Por eso es que la didáctica tiene que agarrarse de la neurociencia. Y por eso entendemos la lógica de saber que el conocimiento va a empezar primero por captar la memoria. Esa memoria tiene que tener dos elementos, que tiene que ser flexible para su asimilación y rígida para su captación. El conocer el cerebro es prácticamente conocer lo que es el proceso didáctico. Entonces hoy en día no hablemos solamente de técnicas y métodos didácticos, sino también hablemos de la neurociencia, que es un elemento que se incorpora a este nuevo paradigma de avanzada de lo que es el paradigma. ¿De acuerdo? Muy bien, ya conociendo eso, nos preguntamos cuál es el rol que debe cumplir el docente. 3 elementos básicos. Primero, el de formar, básico, en aula. El segundo, el ser investigador, porque producto de procesos de investigación estará difundiendo su transferencia de conocimientos. Y el tercero, hacer gestión. ¿Y qué es hacer gestión? Precisamente es materializar visitas, entrevistas, foros con demás instituciones. Eso va a ser muy importante. Y entonces, ¿qué es el docente? El docente juega un rol de focalizador, de vinculador, de saber comprender, de saber hacer y de saber ser. Eso se podría resumir con una sola palabra: facilitador. Si ustedes están en un ejercicio docente, es facilitador. Para cuando ya estás en la vida pasiva, tú te conviertes en maestro. O sea que la palabra docente ya casi es un término que queda ahí figurativo, simbólico. La formación tiene un carácter muy importante. Miren, 2 elementos que quiero darles dar cuenta. ¿Qué pasa con el conocimiento? Ustedes sabían que el conocimiento se ha tenido que duplicar en 1750 años por primera vez, para que luego se duplique en 150 años, luego tenga que ser 50 años. Se dice que para el 2020, cada 73 días se estará duplicando el conocimiento. Entonces usted se puede imaginar el conocimiento, a qué velocidad luz está yendo con relación a nuestra formación académica. Es increíble. Entonces no podemos ir con métodos y técnicas que estén tomándose su tiempo cuando la neurociencia nos está dando el espacio para eso. Por otro lado, se decía que la creatividad, la innovación y la inventiva era opcional. Claro, hasta hace unos 10 años era opcional. Ahora es inminente y necesario. Señores, tenemos que tener la capacidad de sacar estudiantes inventores. Tenemos 5 años para generar inventores. Y yo no sé por qué solamente creativos o innovadores. Así que solamente leer nos va a costar un 10%. El leer y oír, 20 a 30%. El oír, ver y leer, 40, 50%. Generar diálogo, llegamos a un 60%. El hacer, el ser praxis, llegamos a un 90%. Pero el leer, el oír, ver, dialogar, hacer e inventar es el 100%. Ahí se sienten ustedes completamente satisfechos de haber ejercido docencia. Imagínense la responsabilidad que uno tiene que jugar al tener que tomar docencia. Y miren que el paradigma cambia. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje se voltea más a un proceso de enseñar más que de aprender. ¿Será así? No. En realidad lo que más nos interesa es no saber enseñar, sino saber cómo aprende el estudiante. Y eso se llama proceso de formación significativa. Así que, compañeros, amigos, tenemos que saber hacer procesos de desaprender, cosas que ya no sirven y quitarlas, aprender, comprender, emprender y arriesgar. Son esas 4 fases que debemos ejercitar cada vez que llevamos adelante cualquier aula. Muy bien, entonces nosotros debemos aprovechar estos mecanismos. Un primer elemento, la neurociencia. Un segundo elemento, los procesos de aprender y desaprender. Hay que tener la capacidad de vaciar
elementos y conocimientos que tenemos en el cerebro del estudiante para volver a meter otros nuevos. ¿Qué pasaría si ustedes en estos momentos siguen enseñando lo que saben, sabiendo el estudiante que ya tiene aquí conocimiento? Lo único que estamos haciendo es saturarle. Vamos a hacer que colapse el cerebro. Y eso no puede ser. Entonces tenemos que tener la capacidad de, tal como hemos aprendido muchas cosas, ¿qué cosas ya no nos sirven? Hay que desaprender, dejar vacío espacios del cerebro para que entren cosas nuevas. Este mecanismo de aprender y desaprender es un dispositivo importante para la dialéctica, para la pedagogía y la didáctica. ¿Qué debemos conseguir en el estudiante? ¿Qué perfiles debemos conseguir con estos dos elementos? Neociencia, aprender y desaprender, y la didáctica. Un primer perfil sólido, conocimiento, el ABC de cada una de las asignaturas que ustedes lleven. Luego van juntitos lo que es la ponderación y la postura. ¿Qué quiere decir? Reflexión y análisis. Es importantísimo reflexión y análisis. Otro aspecto importante que hay que generar en el perfil del estudiante es autonomía y estrategia. Otro elemento importante de generar es cooperación y participación. Estos elementos nos van a permitir hablar de un estudiante futuro profesional de avanzada. Perfiles que deben ser importantes para poder decir qué contenidos debemos nosotros llevar adelante. Si de leyes se trata, la principal ley que tiene la didáctica es el encargo social. La universidad tiene que responder al contexto, no puede responder a otra cosa. No responde a un autor, no responde a un libro, responde a nuestra realidad. ¿Qué tenemos en Bolivia? ¿Qué tenemos en nuestro medio? Es sobre eso lo que hay que hablar. La universidad tiene que estar pegadita a los problemas y realidades que juega Bolivia. ¿Para qué libros? ¿Qué voy a hacer con la General Motors? ¿Qué voy a hacer con la McDonald's? Eso se verá en otra parte del mundo. Aquí estamos con otras realidades y con otras cosas, y eso es lo que quiere la gente. Por eso es que nosotros formamos una cosa, salimos afuera y queremos ver una General Motors. ¿Dónde? La realidad es importante, es la primera ley que tiene la didáctica, cumplir con el encargo social, contextualizar lo que tenemos como contenido y como materia. Bien, y entonces, ¿qué otros principios tiene la didáctica? Científico, que está comprobado, lo dijimos al comienzo. ¿Qué otro principio básico? Tiene un carácter sistémico. Todos los elementos que se hablan de la didáctica atacan a un solo propósito: enseñar significativamente al estudiante. Otro importante principio es esa simbiosis entre teoría y práctica. Práctica y teoría no pueden separarse. El hecho de volver algo abstracto en concreto y algo concreto en abstracto, de lo entendible a lo facilitable, que creo que es un proceso muy interesante para ejercer docencia. Otro elemento importante es que tenga la condición de que sea comprensible. Tiene que ser completamente comprensible el desarrollo de una didáctica. El trabajar de manera individual y en equipo, no en grupo, no nos sirve trabajar en grupo, nos sirve trabajar en equipo. Quiere decir personas ambivalentes, polivalentes, capaces de generar sinergia, y además trabajo individual va a ser elementos importantes para la didáctica. Y obviamente el elemento cognoscitivo con la neurociencia. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cómo vamos a entender? El cerebro, queridos amigos, está compuesto de tres: el cerebro reptil, el cerebro medio y el cerebro lógico. Entre cerebro reptil y reptil y emocional ocupan el 85%, y es la puerta principal para entrar al cerebro del estudiante. Apenas el 15%, y una vez que pase por estos dos, entramos recién al escenario lógico. Entonces, con estos principios, ¿qué estamos entendiendo? Hay que ser efectivos, y tenemos 8 segundos para generar atención al estudiante. 8 segundos. Si en 8 segundos no logramos captar la atención, en vano las 2 horas y media que corresponde toda la asignatura. 8 segundos para captar la atención y 15 minutos para ser sostenible. 8, 15, 8, 15. Ese es el juego que tenemos que hacer con estos principios, con la neurociencia y con el aprender y desaprender. Son los desafíos que tenemos que hacer con la didáctica. Bien, los eslabones. 5 eslabones. Uno primero, la motivación. Nunca empiecen en clases si acaso primero no hay motivación.
Importantísimo. La motivación es además transversal, desde la primera clase hasta la última clase. Cumples con eso, pasas a un segundo eslabón, que es la información, que no es lo mismo que comunicación. Información es de ida, darle a los conocimientos. El tercero es la asimilación de un tema, para luego llegar al dominio y por último la sistematización, que es la capacidad que tienes tú de poder adaptar un determinado concepto en diferentes áreas. Estos 5 niveles de eslabones, ustedes vean por conveniencia, hacerlo en 2 clases, en 3 clases, pero al final, en la finalización de la gestión, ustedes tendrían que haber cumplido con estos 5 eslabones para generar la didáctica. Bien, si quisiéramos materializar el propósito de la didáctica con todo esto, tenemos que hacer un plan de clases. Y un plan de clases implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. El primer paso, ¿en qué consiste? El problema. Pero claro, si queremos llevar adelante a cualquier tipo de materia, no me saquen de una teoría, no me saquen de una cosa abstracta, sáquenme cualquier motivo para desarrollar una materia desde un punto de vista del problema, del contexto y de la realidad, con 3 elementos. Que este problema esté formulado con un base de conocimiento, que cuente con procedimientos y que cuente con actitud. 3 elementos importantes para que esté bien formulado el problema. Luego seguimos del problema. Para el problema hay que darle solución, y esos objetivos. O sea, ¿qué objetivos me voy a plantear en mi plan de clases que den respuesta a ese problema? Para todo mi desarrollo de la materia. ¿Cuáles serían esos objetivos? Ahora, por cuestiones de seriedad profesional, ninguna universidad nos va a pedir metas, pero nosotros tendríamos que darnos metas, y las metas son parte de los objetivos. La sumatoria de metas que tiene un carácter cualitativo nos llega y nos genera objetivos que tienen un carácter cualitativo. El primero cuantitativo y el otro cualitativo. Háganse metas para ver a cuántos llegamos, qué cantidad de dinero, qué cantidad de material, qué cantidad de CD, cuántas prácticas, en qué visitas. Pónganle números a cada una de sus acciones para que sepan que ustedes están evolucionando en la formación del estudiante. Claro, ya tienes el problema, ya tienes el objetivo. ¿Qué te corresponde? Armar el contenido. Y el contenido es la respuesta al problema vía objetivo. El contenido que ustedes tienen que plantear es, por un lado, elementos cognoscitivos, por otro lado, elementos instrumentales, y por último, actitud. Otra vez trilogía. Conocimiento, habilidad y actitud. Tiene que comprender esos 3 elementos todo contenido de cualquier materia. Luego estamos hablando de los métodos. Aquí es importante los métodos. En temas didácticos vamos a llamar estrategia didáctica. La estrategia didáctica comprende los métodos, que son guías de pensamiento, las técnicas, que son instrumentos, y los procedimientos, que es la agrupación de estas técnicas, de mayor a menor. Si ustedes quieren hablar de técnicas, nos vamos a perder. Hay N.000 tipos de técnicas, pero algo está claro. Hay técnicas que te permiten romper el hielo, que los vas a utilizar a comienzo, en la mitad o a finalización de clase. Hay otras que te permiten grabar conocimiento para que entre a tu cerebro reptil, medio y lógico, y hay otros métodos de aplicabilidad. Sobre la base de esos 3, ustedes indaguen y apropiense los mejores en función a la materia que ustedes lleven adelante. Luego viene la forma. La forma es importantísimo. ¿Cómo van a estar ubicados nuestra aula? Que puede ser una aula virtual o que puede ser una aula física. Estarán ubicados en forma de U, claro, si quieres hacer foros, por ejemplo. Estarán ubicados en forma de O, claro, si quieres hacer mesas redondas. Estarán ubicadas en B, si quieres generar equipos. O si quieres, estarán ubicadas en E, si vas a tomar pruebas. La ubicación del aula hace mucho para el buen desenvolvimiento del estudiante. ¿De acuerdo? Y claro, luego están los medios didácticos. Todo medio didáctico tiene que apuntar a cumplir los objetivos, tiene que ser completamente motivacional, tiene que ser acercado al contenido y muy expresivo y fácil de comprender. Muy distinto a presentar un libro, una guía didáctica hecha por ustedes sería algo loable. ¿De acuerdo? Y por último, los procesos de evaluación.
que está estratificado en varias partes. Yo particularmente la utilizo el proceso de evaluación sumativa, que me permite saber cómo ha entrado el estudiante, cómo está en proceso y cómo ha terminado. Me permite a mí más evaluar. Pero hay muchos más otros tipos de evaluaciones que me imagino en otros módulos lo hablarán, ¿no? Como la autoevaluación 380 grados. ¿No es cierto? Existen evaluaciones por agentes. Yo el que hago es por objetivos, aquel que me permite hacer avances metodológicos. Claro que eso va a ser motivo de otro tipo de materia. Esto es interesante, miren. Reflexiones. Si en cada clase tuya tratas de renovarte, si sabes utilizar un método sin convertirlo en esclavo, si tus castigos son fruto del amor y no de vergüenzas, si sabes estudiar lo que creías saber, si sabes enseñar aún más, aprender, si sabes enseñar y aún más educar, si tus estudiantes anhelan parecerte a ti, entonces tú eres maestro. Tú te considerarías un maestro. He querido hacer esta antesala para cerrar con esta figura. Desde el momento que he hablado desde el problema hasta la evaluación, estos 7 pasos tienen que materializarse en un plan de clases. Ojo, diario. Diario. Claro, poco tedioso, un poco fregado, pero lo tenemos que hacer. Presentarlo a inicio de clases, por día. En el caso de un modular, yo estoy pasando con 19 o 20 materias. En el caso de un semestral, en el caso de un sistema público, en el caso del sistema universitario, tendrá que ser mucho más porque estamos hablando de semestrales. Pero algo está claro, por cada clase, cada plan. Un plan por cada clase. Desde el momento que planteamos el problema hasta su proceso de evaluación. Yo quiero terminar con algunos elementos básicos para que se clave. La didáctica es arte, porque es personas que enseñan a personas. La didáctica tiene que unirse a la neurociencia porque hay que estudiar el cerebro, reptil, medio y lógico. La didáctica tiene que unirse con el proceso de aprender y desaprender para que quede impacto en el cerebro del estudiante. La didáctica tiene que atacar al perfil del estudiante con esos 7 elementos que hemos tocado. La didáctica implica el rol del docente en esos 3 escenarios: investigar, formar y gestar. Y la didáctica implica cumplir un plan de clases de la manera muy estricta y con alto grado científico. Esta es la materia de metodología dirigida a la didáctica del docente. Muchas gracias.